Eric no podía evitar sentir una mezcla de resignación y curiosidad mientras el dron de transporte descendía suavemente sobre la plataforma designada en Haven 5, una colonia en los márgenes de la Federación Humana. Aunque sus crímenes de hackeo no lo habían llevado a prisión formal, su castigo era exiliarse en un mundo cuya reputación oscilaba entre ser un refugio para genios caídos en desgracia y una trampa mortal para quienes no se adaptaran. La puerta del dron se abrió con un siseo, dejando entrar el aire denso y metálico de la ciudad. A primera vista, todo parecía extraño y artificial. Altos rascacielos de cristal oscuro reflejaban un cielo teñido de neón, cruzado por zumbantes drones de transporte y hologramas publicitarios. La luz fluctuaba en colores intensos que dolían a la vista, y el bullicio constante de máquinas y voces humanas parecía orquestado como un caos controlado. Eric cargó con su pequeña mochila, sus únicas posesiones, y avanzó por la rampa mientras trataba de asimilar su nuevo entorno. Frente a él, al pie de la plataforma, se materializó un holograma. La figura femenina era casi humana, aunque los detalles la traicionaban, la perfección de su piel, el brillo inusual de sus ojos y la forma en que su figura parecía adaptarse al entorno con una fluidez casi alienígena. «Hola, soy Lia», dijo con una voz cálida pero metálica. «Soy la chica que te asignan las autoridades locales. Mi misión es garantizar tu supervivencia y utilidad. Úsame como quieras». Eric parpadeó, confundido. Había oído hablar de los asistentes asignados, pero no esperaba algo tan avanzado. Antes de que pudiera formular una respuesta, Lia inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara algo invisible, y continuó. «Eres Eric Kahn, hacker, especializado en sistemas de seguridad avanzados. Edad, 29 años. Antecedentes, infracciones menores en la red civil, seguidas de un intento exitoso de hackear una instalación de seguridad de nivel Omega en Terranova». «Sí, soy yo», dijo Eric, un tanto incómodo. «Aunque preferiría que no recitaras mi currículum en voz alta». Lia esbozó una sonrisa. «Aquí, esos antecedentes son una ventaja, no un estigma. Pero antes de entrar en detalles, será mejor que nos movamos. Haven 5 no es precisamente un lugar tranquilo». Como para subrayar sus palabras, un rugido ensordecedor resonó en el cielo. Eric levantó la vista justo a tiempo para ver una explosión distante que iluminó el horizonte, seguida de una columna de humo negro que ascendía entre los edificios. La plataforma tembló bajo sus pies, y el dron de transporte que lo había llevado allí despegó apresuradamente, como si intentara escapar de algo. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Eric, retrocediendo un paso instintivamente. «Un ataque del consorcio de Boranitas», respondió Lia con calma. «Han estado incrementando sus incursiones en esta zona. La colonia es un punto estratégico para ambos bandos, y al parecer, hoy han decidido probar nuestras defensas». «¿Ambos bandos? ¿Qué bandos? ¿Qué es un Boranita?», preguntó Eric, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Pero antes de que pudiera obtener respuestas, Lia lo tomó del brazo con sorprendente fuerza. «No hay tiempo para explicaciones. Sígueme». Sin opción de discutir, Eric se dejó arrastrar por la figura holográfica que ahora parecía mucho más real. Lo condujo a un pasillo subterráneo que apenas se distinguía bajo la plataforma, iluminado por luces intermitentes y saturado de un aire pesado que olía a humedad y aceite quemado. Lia avanzaba con determinación, y Eric apenas podía seguirle el ritmo. «¿A dónde vamos?», preguntó, jadeando. «Aeon Refugio Temporal. Necesitamos ponerte al día rápidamente. Tus habilidades serán cruciales para la supervivencia de esta instalación». «Espera, espera», protestó Eric, plantándose en el suelo. «¿Qué habilidades? Yo soy solo un hacker. No tengo ni idea de lo que está pasando aquí». Lia se detuvo y lo miró con paciencia, aunque sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «Eres más que un simple hacker, Eric. Tus habilidades para interpretar y manipular sistemas complejos son exactamente lo que necesitamos. Los Boranitas son una amenaza biomecánica, y su tecnología está diseñada para confundir a mentes humanas promedio. Tú, sin embargo, tienes un historial de desentrañar lo incomprensible». Eric quiso responder, pero el rugido de una nueva explosión lo interrumpió. Esta vez,
El temblor fue tan fuerte que el pasillo subterráneo pareció estremecerse, y una lluvia de polvo cayó del techo. Lia miró hacia arriba con gesto de alerta. Nous han localizado. Acelera el paso. Antes de que pudieran avanzar más, un chillido metálico resonó en el túnel. Desde la penumbra, una figura emergió lentamente. Era una criatura alta y delgada, su cuerpo una amalgama de metal brillante y tejidos orgánicos que palpitaban como si tuvieran vida propia. Sus extremidades terminaban en garras afiladas, y su rostro estaba cubierto por una máscara que parecía diseñada para intimidar. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Eric, retrocediendo mientras su voz temblaba. Un explorador boranita, respondió Lia, dando un paso al frente. Su misión es eliminar cualquier resistencia. De repente, Lia extendió su brazo derecho, y este se transformó en una cuchilla de plasma que emitía un brillo azul intenso. «Quédate detrás de mí», ordenó, antes de lanzarse contra la criatura con una agilidad que Eric no habría creído posible. La batalla fue brutal. La cuchilla de Lia chocó contra las garras del boranita en una lluvia de chispas, mientras la criatura lanzaba ataques rápidos y letales. Eric apenas podía moverse, atrapado entre el miedo y la fascinación. Pero cuando el boranita giró hacia él, Lia reaccionó con una velocidad fulminante, cortándole una extremidad con un movimiento limpio. «¡Dispara!», gritó Lia, arrojándole un arma que parecía haber salido de una película de ciencia ficción. «¿Qué?», exclamó Eric, atrapando torpemente el rifle láser. «Dispara ahora o morimos ambos». Con las manos temblorosas, Eric levantó el arma y apretó el gatillo. Un rayo de luz salió disparado, impactando en el pecho de la criatura. El boranita soltó un chillido agónico antes de desplomarse en el suelo, inerte. Eric dejó caer el rifle, jadeando. Lia se acercó a él, su rostro inexpresivo pero con un brillo de aprobación en sus ojos. «Buen trabajo para ser tu primera vez. Pero esto es solo el comienzo». Mientras los ecos de la batalla aún resonaban en el túnel, Lia extendió una mano hacia él. «Vamos. Tenemos que movernos antes de que lleguen más». Eric asintió, incapaz de procesar completamente lo que acababa de ocurrir. Mientras seguía a Lia hacia las profundidades del refugio, una cosa era clara: su llegada a Haven 5 sería mucho más peligrosa de lo que jamás había imaginado. El refugio subterráneo al que Lia había llevado a Eric no era lo que él esperaba. En lugar de un espacio estrecho y oscuro, se trataba de una enorme instalación que combinaba tecnología avanzada con elementos rudimentarios. Filas de consolas brillaban con pantallas holográficas, mientras un enjambre de humanos y androides trabajaban frenéticamente para coordinar los sistemas de defensa de Haven 5. El ambiente era frenético, con un sentido palpable de urgencia que lo envolvía todo. Lia guió a Eric hacia una de las estaciones de trabajo, donde un hombre de cabello gris y rostro endurecido por los años estaba analizando datos en una terminal. Sin levantar la vista, el hombre habló con una voz autoritaria. «¿Este es el nuevo? Espero que valga la pena». «Es más capaz de lo que parece», respondió Lia, colocando una mano en el hombro de Eric. «Eric, este es el comandante Rivas. Él dirige las operaciones tácticas de Haven 5». Rivas finalmente levantó la vista, escrutándolo con ojos cansados pero intensos. «Un hacker. Perfecto. Justo lo que necesitamos para arreglar este desastre», dijo con un tono que hacía difícil distinguir si hablaba en serio o con sarcasmo. «Mira esas pantallas». Eric siguió la dirección de su dedo. Las pantallas mostraban diagramas complejos, mapas tridimensionales de la ciudad y un enjambre de puntos rojos que representaban a los boranitas. Los puntos avanzaban lentamente pero con precisión matemática, rodeando las defensas de la ciudad como si fueran depredadores acechando a su presa. «Ellos no atacan sin un propósito claro», dijo Rivas, cruzándose de brazos. «Están aquí por el núcleo eólico, la fuente de energía más poderosa que hemos desarrollado. Si lo toman, no solo destruirán Haven 5, sino que tendrán suficiente energía para alimentar sus flotas y extender su guerra más allá de este sistema». «¿Y qué esperan que haga yo?», preguntó Eric, tratando de no mostrar el nerviosismo en su voz. «No soy soldado». «Lia dio un paso adelante». «No necesitamos que seas un soldado. Necesitamos que accedas a su red».
Los boranitas operan con un sistema descentralizado, pero hemos descubierto que todas sus unidades están conectadas a un núcleo central de comando. Si podemos infiltrarnos en ese sistema, podríamos interrumpir sus operaciones. ¿Quieres que hackee un sistema alienígena? Eric la miró incrédulo. Apenas entiendo cómo funcionan sus armas, y ahora me estás pidiendo que desarme su red completa. Exactamente. Antes de que pudiera protestar más, una alarma resonó en todo el refugio. Luces rojas parpadearon, y las pantallas mostraron una nueva oleada de boranitas acercándose rápidamente. Los puntos rojos comenzaron a agruparse en patrones que parecían diseñados para romper las líneas de defensa. Se están adaptando, murmuró Rivas, apretando los puños. Estos malditos aprenden demasiado rápido. Lia giró hacia Eric. No tenemos tiempo. Si no hacemos algo ahora, no habrá refugio que proteger. Resignado, Eric se sentó frente a la consola que Lia le indicó. Las teclas brillaban suavemente bajo sus dedos mientras una interfaz holográfica se desplegaba frente a él. El sistema alienígena ya estaba parcialmente mapeado gracias a los intentos previos de los técnicos de Haven 5, pero la complejidad del código era desconcertante. Esto no tiene sentido, murmuró Eric, examinando las líneas de datos que fluían en la pantalla. Su lenguaje es como un fractal, siempre cambiando. Es imposible identificar un patrón fijo. Por eso estás aquí, dijo Lia, colocándose detrás de él. Tú no solo sigues reglas, encuentras las excepciones. Es lo que te hace especial. Mientras Eric trabajaba, las explosiones comenzaron a resonar más cerca. El suelo tembló bajo sus pies, y un polvo fino cayó del techo del refugio. Las pantallas mostraban cómo las primeras líneas defensivas estaban siendo superadas. Los boranitas se movían como un enjambre coordinado, cada unidad cubriendo las debilidades de las demás. No tenemos mucho tiempo, gritó Rivas, golpeando una mesa con el puño. Estoy en eso, respondió Eric, sudando mientras sus manos bailaban sobre el teclado. Finalmente, encontró algo. Un patrón en las transmisiones de los boranitas, casi imperceptible, pero repetitivo. Aquí está, murmuró, sus ojos fijos en la pantalla. Es un canal de comando. Si lo intercepto, podríamos redirigirlos hacia un punto ciego. Hazlo, ordenó Lia, mientras una explosión cercana sacudía la sala. Con un último golpe de teclas, Eric introdujo el comando. En las pantallas, los puntos rojos comenzaron a desviarse, moviéndose erráticamente hacia un área deshabitada fuera del refugio. Una ovación estalló en la sala, pero la alegría duró poco. Esto es solo un respiro, advirtió Rivas, mirando los mapas. Volverán, y con más fuerza. En ese momento, un rugido ensordecedor resonó desde el túnel principal del refugio. Una figura enorme emergió de las sombras, un boranita que era el doble de grande que los anteriores. Su cuerpo brillaba con una armadura metálica iridiscente, y sus extremidades terminaban en armas que parecían diseñadas para pulverizar cualquier cosa en su camino. Un devastador de asalto, dijo Lia, su tono inexpresivo pero tenso. Eric, quédate aquí. Esto es mío. Antes de que pudiera responder, Lia avanzó hacia la criatura, su brazo transformándose nuevamente en una cuchilla de plasma. Eric observó, paralizado, cómo Lia se enfrentaba al devastador en una danza mortal de ataques y contraataques. Su agilidad era impresionante, pero el enemigo era mucho más fuerte. Mientras tanto, Eric notó algo en las pantallas. Las transmisiones del devastador estaban vinculadas directamente al canal que acababa de interceptar. Si podía manipular esos datos, tal vez podría darle a Lia una ventaja. Vamos, murmuró, sus dedos volviendo a trabajar con desesperación. Finalmente, encontró una manera de sobrecargar los sistemas del devastador. Con un último comando, envió una señal que hizo que la criatura se tambaleara. Lia no desperdició la oportunidad. Con un movimiento preciso, atravesó su núcleo, y el devastador cayó con un estruendo ensordecedor. Jadeando, Lia regresó junto a Eric. Buen trabajo. Sin tu intervención, esto habría terminado de otra manera. Eric miró el cuerpo inerte de la criatura y luego a Lia, aún impresionado por lo que había presenciado. Por primera vez,
sintió que tal vez tenía un propósito en este lugar. Esto apenas comienza, ¿verdad? Preguntó. Sí, respondió Lia, su mirada fija en las pantallas que mostraban nuevos puntos rojos acercándose. Pero ahora estamos un paso más cerca de ganar. Mientras se preparaban para la próxima batalla, Eric sabía que su papel en Haven 5 sería mucho más peligroso de lo que había imaginado, pero también mucho más importante. La tensión en el refugio se sentía como un nudo apretándose alrededor del cuello de cada persona. Las explosiones en la superficie se intensificaban, y los informes de las fuerzas defensivas llegaban constantemente a través de las pantallas holográficas. El avance de los boranitas no había cesado, y su ataque parecía más calculado que nunca. Eric observaba los mapas con los ojos entrecerrados, tratando de anticipar el siguiente movimiento de las criaturas. A su lado, Lia permanecía inmóvil, sus ojos analizando múltiples flujos de datos al mismo tiempo. Los boranitas están cambiando su estrategia, dijo Lia, rompiendo el silencio. Se están concentrando en un punto específico. Eric miró la pantalla que señalaba Lia. Los puntos rojos en el mapa ya no se dispersaban. En lugar de eso, convergían hacia una ubicación en el centro de la ciudad, la planta de energía del núcleo eólico. Están yendo directo al núcleo, dijo Eric, su voz teñida de alarma. Si lo toman, Haven 5 caerá, respondió Lia, con su tono neutro. Y con ella, el equilibrio de poder en este sistema. El comandante Rivas apareció detrás de ellos, su rostro endurecido por la presión. Tenemos que detenerlos antes de que lleguen al núcleo. Pero nuestras defensas están colapsando. La única opción es un ataque directo. ¿Un ataque directo? Preguntó Eric, incrédulo. ¿Contra un ejército entero de boranitas? ¿Y con qué? ¿Con un puñado de soldados y drones? Con inteligencia, interrumpió Lia, girándose hacia Eric. Yellow Hysestontes. Desviaste una oleada completa. Ahora debemos hacerlo a mayor escala. Rivas asintió, aunque su expresión era sombría. Podemos darle acceso a nuestros sistemas de ataque remoto. Si logras infiltrarte en su red principal, podríamos sabotear sus líneas de suministro y desactivar temporalmente sus enjambres. Eso nos daría tiempo para reforzar el núcleo. Eric sintió que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. Apenas había logrado mantener el refugio a salvo durante el último ataque, y ahora le pedían que enfrentara la red principal de los boranitas. Pero mientras miraba los rostros agotados de los soldados y técnicos que lo rodeaban, supo que no tenía otra opción. De acuerdo, dijo finalmente, tomando asiento frente a una consola más avanzada. Pero necesitaré tiempo, y alguien tendrá que mantener a esos monstruos lejos de aquí mientras trabajo. Eso me encargaré yo, respondió Lia, preparándose. Eric comenzó a trabajar, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. La red de los boranitas era como un laberinto vivo, cambiando constantemente y bloqueando sus intentos de penetración. Cada línea de código que escribía era contrarrestada casi de inmediato por el sistema alienígena. Son más inteligentes de lo que pensé, murmuró, frustrado. Es como si estuvieran anticipando cada movimiento. Porque lo hacen, respondió Lia desde la distancia, mientras ajustaba el arma que había tomado de un devastador caído. Su red está basada en algoritmos adaptativos. Pero también tiene un punto débil. Cada vez que se adapta, expone brevemente su núcleo de comando. Eric asintió. Era una pequeña ventana de oportunidad, pero tenía que ser suficiente. Con un esfuerzo renovado, empezó a diseñar un ataque en capas, inundando la red boranita con datos falsos para confundir sus sistemas mientras buscaba el núcleo de comando. Mientras tanto, los sonidos de la batalla se acercaban. Las criaturas habían comenzado a penetrar las líneas exteriores y las alertas inundaban la sala. Lia se colocó frente a la entrada principal, su figura proyectando una calma inquietante en medio del caos. Prepárense para el impacto, ordenó Rivas a los soldados que quedaban en la sala. El primer boranita apareció, un soldado de combate estándar, con su cuerpo metálico y sus garras brillando bajo las luces del refugio. Lia fue la primera en moverse, su cuchilla de plasma cortando el aire con un zumbido ensordecedor. La criatura no tuvo oportunidad,
cayó al suelo en pedazos antes de que pudiera reaccionar. Pero por cada boranita que caía, 2 más tomaban su lugar. El túnel se llenó rápidamente de las criaturas, y los disparos de los soldados se mezclaron con los gritos y los rugidos metálicos de los invasores. Lia se movía como un torbellino, su cuerpo transformándose en una máquina de guerra que destruía todo a su paso. Eric trató de bloquear el ruido mientras seguía trabajando. Finalmente, su ataque en capas comenzó a mostrar resultados. Una pequeña brecha apareció en la red de los boranitas, y Eric no dudó en aprovecharla. Introdujo un comando que explotaría esa brecha, enviando un pulso que desactivaría temporalmente a las unidades más cercanas al núcleo. «¡Lo tengo!», gritó, justo cuando una explosión sacudió la sala. Lia giró hacia él mientras destruía a otro boranita. «¿Qué hiciste?». «Envié un pulso de interferencia. Las unidades cercanas al núcleo estarán inactivas durante unos minutos. Es nuestra oportunidad de llegar allí antes de que reactiven». Rivas asintió, levantándose. «Entonces movámonos». El grupo avanzó por los túneles hacia la planta del núcleo eólico, enfrentándose a lo que quedaba de las fuerzas boranitas. Eric se mantenía detrás de Lia y los soldados, observando cómo la androide enfrentaba a las criaturas con una precisión letal. «Cada movimiento suyo era calculado, cada ataque devastator». Cuando finalmente llegaron a la sala del núcleo, Eric se quedó sin aliento. El núcleo eólico era una esfera masiva de energía pura, suspendida en el aire por una serie de anillos giratorios que emitían un zumbido constante. El lugar brillaba con una luz azul intensa que parecía pulsar con vida propia. «Es impresionante», murmuró Eric, maravillado. «Y es la razón por la que estamos aquí», respondió Lia, su tono más serio que nunca. «Prepper. Si los boranitas reaccionan, lo harán con todo lo que tienen». Eric se dirigió a una consola cercana, conectándose al sistema del núcleo. Podía ver cómo los boranitas estaban tratando de recuperar el control de su red, pero su pulso de interferencia los había retrasado lo suficiente. Ahora tenía que reforzar las defensas del núcleo y asegurarse de que los boranitas no pudieran usarlo. Mientras trabajaba, una nueva oleada de boranitas apareció en la entrada de la sala. Estos eran diferentes, más grandes y más letales, claramente diseñados para combates intensos. Lia avanzó hacia ellos sin dudar, su cuerpo adaptándose una vez más para enfrentar la amenaza. La batalla que siguió fue brutal. Lia luchaba con todas sus fuerzas, mientras los soldados trataban de cubrirla. Eric apenas podía concentrarse, pero sabía que el tiempo se estaba acabando. Finalmente, encontró la manera de activar una sobrecarga en el núcleo que eliminaría cualquier intento de los boranitas de acceder a él. «¡Lo tengo!», gritó, justo cuando un boranita rompió las líneas defensivas y se dirigió hacia él. Lia apareció de la nada, bloqueando al boranita con su cuchilla y eliminándolo con un solo movimiento. «Buen trabajo, Eric», dijo, girándose hacia él. «Pero aún no hemos terminado». Mientras el núcleo comenzaba a brillar con una intensidad cegadora, los boranitas restantes comenzaron a retirarse. Eric observó cómo las criaturas desaparecían en las sombras, dejando atrás un campo de batalla silencioso. «Lo logramos», dijo Rivas, aunque su voz no sonaba triunfante. «Pero volverán. Siempre vuelven». Eric miró a Lia, quien aún sostenía su arma, lista para cualquier amenaza. Sabía que esto no era una victoria definitiva, pero era un paso adelante. Haven 5 había resistido, y mientras ellos siguieran luchando, la humanidad aún tendría una oportunidad. «Vamos a ganar esto», dijo Eric, más para sí mismo que para los demás. «Sí, pero necesitarás más que suerte», respondió Lia, con una sonrisa apenas perceptible.